su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 5, versículo 6. Vamos a compartir esta mañana esta palabra que dice: hipócrita, Mateo 7, 5, hipócrita, dice: saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. A continuación, destruyendo todo argumento de que no debemos juzgar, dice el Señor y nos manda: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, dice, ¿no? Despedacen. Gloria a Dios. Son palabras del Señor que nos dicen que estamos hablando acerca del juzgar. Y muchas iglesias dicen que no debemos de juzgar, no debemos de criticar, murmurar a aquellos que son aquellas falsas doctrinas, aquellas falsas enseñanzas. Pero la enseñanza aquí del Señor es bien clara, dice, no debemos, pero antes de juzgar debemos de sacar primero la viga que hay en nuestro propio ojo y no comportarnos como hipócritas. O sea, no debemos de juzgar viviendo nosotros tal vez esa vida injusta a la cual queremos juzgar. Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y dice entonces, o sea, hay acá el mandato del Señor, dice entonces sí podrás emitir un juicio, sí podrás, podríamos decir, confrontar el pecado de tu hermano. Solo los que son ciudadanos del reino celestial, solo aquellos que son hijos de Dios, aquellos que son pobres en espíritus, aquellos que muestran humildad, aquellos que tienen hambre y sed de justicia de Dios, serán quienes por encima de todo ve y se entristece por su propio pecado. Solo los verdaderos hijos de Dios verán su pecado. Nadie está libre de pecados. Pero solo los que son realmente verdaderos hijos de Dios confrontarán su propio pecado, como dice acá, sacarán la viga de su ojo, no se comportarán como los hipócritas, fariseos, hipercríticos, y entonces sí ellos emitirán un juicio, confrontarán el pecado de su hermano. Aquí en estos versículos vemos que hay un contraste entre los verdaderos hijos de Dios y los que dicen llamarse hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios ven su pecado y aquellos que no son hijos de Dios no ven un pecado en su vida. Ellos dicen que están bien, el pecado que tienen lo minimizan a lo máximo, pero solo aquellos que son verdaderos hijos de Dios ven el pecado en su vida, y el que no es hijo de Dios no ve un pecado en su vida. Los que son hijos de Dios no son arrogantes morales, son humildes, pero aquellos que no son hijos de Dios son arrogantes, son morales, religiosos, o sea, dicen que están bien, cumplen con todo lo que manda la Biblia, cumplen los mandamientos, podríamos decir, pero aquel que es verdadero hijo de Dios es humilde, tiene convicción, es pobre de espíritu, llora por su pecado todo el tiempo. Entonces acá hay un contraste entre aquellos que son religiosos morales y aquellos que lloran por su pecado, aquellos que dicen que no tienen pecado, teniendo pecados, aquellos que son por fuera todo lo hermoso, correcto podríamos decir, pero por dentro están llenos de inmoralidad. Sin embargo, aquí en Mateo 7:5 el mandato del Señor es: saca primero la viga que hay en tu ojo, no seas hipócrita. Pero estas palabras están dirigidas a los fariseos que estaban juzgando a todos aquellos que estaban por debajo de ellos, se autojustificaban, y el Señor les dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Que estas palabras no sean para nosotros que a veces nos comportamos como hipócritas, tenemos mucho pecado, pero estamos juzgando a los demás. Entonces estas palabras también podrían adecuarse a aquellos creyentes que se creen bien santurrones, bien correctos delante de Dios, pero no están así realmente. Dice: hipócrita, saca primero
Y entonces dice, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, lo primero que debemos hacer es sacar la viga. ¿Cómo es que vamos a sacar la viga de nuestros ojos si estuviéramos en pecados? ¿Qué es lo que deberían haber hecho los fariseos hipócritas para sacar el pecado de su vida, luego juzgar a los demás? Hemos dicho que primeramente debemos confesar nuestros pecados. De esa manera vamos a sacar la viga que hay en nuestro ojo. Confesar nuestro pecado. ¿Cuál es el pecado que dijimos que, según muchos teólogos, representa esa viga que está en nuestros ojos? El pecado de arrogancia moral y de un espíritu condenador hacia los demás, y pedirle a Dios que nos limpie. Aquella arrogancia que muchas personas tienen, aquellos que se creen que no están bien, pero están llenos de arrogancia moral. Son gente que dice que no, yo estoy bien, yo no bebo, yo no tomo, yo no hablo malas palabras, pero ¿cómo está en su interior? Y ese es el pecado que el Señor condena, la arrogancia moral. Y cuando existe ese tipo de arrogancia moral, existe un espíritu condenador de esa persona. Cuando nuestro propio pecado es limpiado, cuando la viga se haya quitado de nuestro propio ojo, entonces dice, veremos con claridad. ¿Qué es lo que vamos a ver con claridad? El pecado de nuestro hermano y podremos ayudarle. Entonces dice, ¿no? Mateo 5, verás bien para sacar. Entonces podrás juzgar a tu hermano de una buena manera. Luego veremos todo con claridad. ¿Qué es lo que vamos a ver? A Dios, a los demás y a nosotros mismos. Vamos a ver a Dios, a nosotros y a los demás, como deberíamos ver con claridad. ¿Cómo vamos a ver a Dios? A Dios vamos a verle como el único juez que juzgará en el final de los tiempos a todas las personas. Veremos a Dios como el único juez. Nos veremos a nosotros como pecadores en necesidad. Veremos a otros también como pecadores que también tienen necesidad. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. ¿Qué es lo que vamos a ver? A Dios, a nosotros y a los demás. Todos nosotros los que estamos en este mundo, nosotros los hermanos, tenemos necesidad de ¿qué? De ser limpiados, librados de nuestro pecado. Veremos a nuestro hermano como un hermano en nuestro propio nivel y con nuestras propias debilidades y necesidades. Aquí no es que nadie tiene necesidad, los creyentes más somos tentados todo el tiempo, entonces también eso es lo que debemos de ver. Este equilibrio adecuado de humildad y buena voluntad, cuando dice que entonces, saquemos primero, analicemos nuestra vida y entonces vamos a poder bien, aquí nos está mostrando un equilibrio de humildad y buena voluntad. Humildad y buena voluntad, no ser arrogantes, no decir yo no tengo necesidad de confesar pecados porque al final yo no tengo pecado, pero nadie está libre de pecado. Y este equilibrio de humildad y buena voluntad podemos apreciar en el Salmo 51, 10, es el Salmo de David, cuando David oró primero y dijo, crea en mí, o sea, refiriéndose a David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, David había pecado y David estaba confesando su pecado y le dijo al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, limpia mi corazón, le estaba diciendo, y renueva, ¿qué? Un espíritu recto dentro de mí. David, que tenía un corazón para Dios, Dios había visto el corazón de David. David, teniendo un corazón para Dios, había pecado, y después de su pecado, David le dijo a Dios, haz un nuevo corazón en mí, y renueva este espíritu recto dentro de mí. Le estaba implorando al Señor, Salmo 51, 12, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente.
Y el versículo 13 dice, entonces enseñaré. ¿Qué dice, hermanos? Entonces enseñaré. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás, dice nuestro Señor. Entonces verás. Y David dice al Señor, cambia mi corazón, renuévame, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces ese espíritu, ese equilibrio de humildad y buena voluntad, estamos viendo en la vida de David, un hombre con un corazón para Dios. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar. Jesús le declaró a Pedro, después de que se recuperase de su deserción moral, sabía que Pedro le iba a traicionar, le iba a negar, pero también el Señor sabía que después de esa tentación, después de cuando el Señor lo agarraron, lo crucificaron, Pedro lo negó. Antes de que sucedieran de todos estos acontecimientos, el Señor le dijo en Lucas 22, 32, pero yo, le dijo el Señor a Pedro, yo he rogado por ti, Lucas 22, 32, que tu fe no falte. O sea, que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Otras versiones dice, por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros. Cuando te arrepientas, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Saca primero la viga de tu propio ojo, arrepiéntete de tus pecados. Y entonces dice David, enseñaré. Y entonces le dijo a Pedro, confirmarás a tus hermanos, ayudarás a tus compañeros, ayudarás a tus hermanos. Lo primero es ver nuestra realidad, hermanos, ver nuestra situación. Este es el equilibrio adecuado de humildad y buena voluntad. Humildad en el sentido de que nosotros delante del Señor, no es que debemos ir con una ropa bien viejita, con la cabeza baja, no, hermanos, una humildad de corazón, una humildad de que qué es el pecado, qué pecado es lo que nos está ahogando, nos está destruyendo. Humildad es presentarse al Señor como el publicano que no tenía moral ni para levantar la cabeza al cielo porque estaba bien convencido de que era un pecador. Y le decía, y las palabras que solo salían de ese publicano era, Señor, ten piedad, sé propicio. O sea, no soy digno de estar delante de ti. Y una vez que el Señor nos perdone, nosotros veamos nuestro pecado, este pecado de arrogancia moral, o cualquier otro pecado, entonces nosotros podremos ir y restaurar al hermano, confrontar su pecado. Y Pablo nos aconseja eso en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Vosotros que sois espirituales. Pero el arrogante moral, el hipercrítico, el hipócrita, el fariseo, jamás va a hacer eso. Lo único que va a hacer es ir y condenarle. Pero el Señor dice aquí, cuando, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tú no estás libre de toda tentación. Dejemos al lado ese espíritu hipercrítico, ese espíritu hipócrita, ese espíritu de fariseísmo que se eleva todo el tiempo delante de Dios, se justifica delante de Dios todo el tiempo, se pone por encima y se coloca como juez. Sí debemos de juzgar, pero primero debemos analizarnos nosotros y no actuar como fariseo e hipócrita. Toda confrontación de pecado en otros debe hacerse
en mansedumbre, no en orgullo. No podemos representar el papel de juez, sentenciar como si fuéramos Dios. No podemos representar el papel del superior como si estuviéramos exentos de las mismas normas que exigimos de otros. No debemos representar el papel de hipócrita, culpar a otros mientras nos excusamos a nosotros mismos. Esa es la enseñanza, hermanos, de Mateo 7:5. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es la enseñanza del Señor Jesús. Pero también, hermanos, hay peligros hasta para el creyente verdaderamente humilde y arrepentido. ¿Qué peligros hay en estas palabras que el Señor hace? En primer lugar es llegar a la conclusión de que no tenemos el derecho de oponernos a doctrinas equivocadas o prácticas erróneas en la iglesia para no caer en un fariseísmo crítico. O sea, el peligro de no juzgar es de que dejemos que los falsos estén ahí haciéndose ricos de los ingenuos y callar. El Señor no es lo que nos manda acá eso. Ese peligro, si fuera así, no podríamos confrontar a un hermano pecador como el Señor claramente nos llama a hacer en Mateo 7:5. Entonces verás, entonces podrás confrontar su pecado a tu hermano, entonces podrás juzgar a tu hermano. Si decimos que no debemos juzgar para nada y callarnos, entonces lo que a continuación dice, esa parte que dice, entonces verás bien y podrás ayudar a tu hermano, estaría de más. Entonces el peligro de la iglesia es que lo dejemos todo así, veamos pecadores, veamos el pecado en la iglesia y no digamos nada. Entonces debemos de tener cuidado en ese peligro, el de no juzgar dentro de la iglesia. Y este peligro al cual están sometidos, también están sometidos los verdaderos hijos de Dios. El segundo peligro que los creyentes también podemos correr es si tenemos miedo de confrontar la mentira, el pecado en la iglesia, entonces estaremos inclinados a volvernos críticos y a no tener discernimiento. Si no confrontamos, denunciamos el pecado en la iglesia, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a hablar por dentro de nosotros. Ese es un pecador, ese es un borracho, no sé, ese es un drogadicto. Pero el peligro de no confrontar, de no juzgar el pecado dentro de la iglesia, es volvernos murmuradores, hipercríticos, hablar por detrás. Entonces la iglesia y nuestra propia vida estarán cada vez más en peligro de corrupción. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15, al darse cuenta Pedro de la influencia del pecado en la congregación, o sea, había pecado, estaba influyendo el pecado en la congregación, dijo Pedro en 1 de Pedro 4, 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Si no confrontamos el pecado, entonces estamos todo el tiempo entremetiéndonos en lo ajeno y eso perjudica nuestro crecimiento espiritual. Cuando existe algo malo en la iglesia, debemos de denunciarlo, hermanos, pero existen las formas de denunciar. Cuando vemos algo malo en nuestro hermano, debemos denunciar ese pecado. La palabra del Señor manda que lo agarremos a solas y hablemos, y si no hace caso, llevemos 2 testigos, y si no, en tercera oportunidad debemos de presentarlo a la iglesia. De esa manera vamos a quitar el pecado dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Así que eso dice 1 Pedro 4:15. Y más adelante en 1 de Pedro 4:17, Pedro animó fuertemente a que la iglesia cumpliera su papel de confrontar y criticar cuando declaró en 1 de Pedro 4:17,
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces los creyentes debemos de tener un discernimiento y hacer juicios adecuados cuando sea necesario. No es que debemos estar todo el tiempo juzgando a las personas. Existen momentos, y el momento es cuando existe pecado en la vida de nuestros hermanos. Debemos tener discernimiento y hacer juicios adecuados cuando sea necesario. Jesús, hermanos, cierra este versículo de Mateo 7, 5, con una bomba, o sea, con unas palabras fuertes que destruyen por completo la interpretación sentimental que hoy en día se dice, que en nombre de la humildad y el amor nunca debemos oponernos a lo malo ni corregir a los transgresores. Con estas palabras fuertes, el Señor cierra este mensaje en Mateo 7, 6 y dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces aquellos que hablan del amor, humildad, todo amor, unidad, jamás van a escuchar hablar de estos versículos que sigue aquí adelante, cuando se habla acerca del juicio que debemos de tener nosotros como creyentes. El Señor cierra con estas palabras que son fuertes y duras: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Está claro que Jesús no excluye con estas palabras todo tipo de juicio. Aquí ordena cierto tipo de juicio adecuado. Entonces, para poder entender un poco acerca de estas palabras, es necesario determinar, es necesario saber quiénes eran los perros y quiénes eran los cerdos en los tiempos de Jesús. Los perros no eran lo mismo que ahora son los perros. Los perros en los tiempos de Jesús y los cerdos eran animales inmundos, eran animales salvajes, eran carroñeros, como decir, se alimentaban de carne podrida, vivían en los botaderos de basura, no se las consideraba como mascotas. El perro principalmente, a excepción de aquellos perros que ayudaban en el cuidado de ovejas, los perros rara vez se los tenía como mascotas domésticas en la forma en la que los tenemos hoy. La mayoría de los perros eran animales cruzados y medio salvajes que actuaban como carroñeros, o sea, comían comida podrida de animales que estaban botados por ahí, y eran como los que limpiaban de ese tipo de animales. Y si hoy día a un perro le dan una carne podrida, ¿sí?, se la va a comer, porque esa es su naturaleza, ¿no? Entonces estamos hablando del significado del perro en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos a los perros hoy en día se los cuida mejor que a los niños. El perro está por encima de los niños que uno tiene. Mientras al perro lo llevan en los brazos, el niño está caminando, cayéndose por los suelos. Bueno, estamos en una generación totalmente torcida, en un tiempo totalmente desviado, donde estamos buscando vida en Marte, pero como es en esta sociedad, los niños que están dentro del vientre de la madre no son seres humanos, no hay vida ahí, es un montón de células nada más. Vivimos en una sociedad hipócrita, que condenamos de una forma, pero hacemos pasar otras cosas. Entonces los perros, hermanos, eran animales salvajes, cruzados y medios, o sea, por eso tienen diferentes aspectos, formas. Andaban sucios, gruñones, feroces, además con frecuencia estaban enfermos y eran peligrosos y despreciados. Imagínense tener un perro en los tiempos de Jesús en una casa, y peor, durmiendo con las personas. Eso era inimaginable, eso era abominación, podríamos decir, eso era impensable.
pero ¿cómo son las cosas hoy en día? Era impensable que cuando dice aquí no deis lo santo a los pesos, era impensable que un judío arrojara a esos pesos un pedazo de algo santo como la carne que se hubiera consagrado como sacrificio en el templo. Llevaban sacrificios de carne, palomas, ovejas, bueyes, para que Dios les perdone sus pecados. Y esa carne del sacrificio, gran parte se quedaba en el altar y era lo que estaba consagrado exclusivamente al Señor y por tanto era santo y de una manera muy especial. Y la carne que sobraba de ese altar, una parte se lo llevaban los sacerdotes, se lo comían, la otra parte llevaban a sus casas y sus familiares comían, pero gran parte de la carne sacrificada se quedaba en el altar y eso era santo. Entonces imagínense botar o dar de comer esa carne que se la consideraba santo a estos animales inmundos, en este caso los pesos. Entonces eso era el colmo, podríamos decir, de la profanación en los tiempos de Jesús. Gloria a Dios. Así, ese es el ejemplo que el Señor pone y dice, no deis lo santo a los pesos. Ahora, hablando acerca de los cerdos también eran considerados por los judíos como la personificación de la inmundicia, hermanos. Pero hoy en día, ¿qué pasa con los cerdos? En muchas iglesias católicas, he sacado fotografías, se sacrifican cerdos, ponen cerdos dentro de las iglesias católicas como si fuera una oveja, algo así, y lo ponen en los altares. Y cuando vi esta situación en una iglesia de un municipio, me puse, sentí algo muy feo, muy oscuro, muy inmundo. Entonces, ¿quiénes eran los cerdos en los tiempos de Jesús? Los cerdos eran animales inmundos, vivían igual que los perros, vivían en los botaderos de basura. Y en una ocasión, Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo en el altar judío y obligó a que los sacerdotes comieran ese animal inmundo sacrificado. Y ese fue un motivo que desencadenó la revuelta de los macabeos contra Grecia en el año 168 antes de Cristo. Imagínense sacrificar un cerdo en un templo judío, no sé si era un templo judío, sacrificar un cerdo y dar de comer ese cerdo sacrificado a los sacerdotes judíos, desencadenó una revuelta de los judíos macabeos contra Grecia en el año 168 antes de Cristo. Un judío jamás trató de domesticar a un cerdo o a perros, porque eran salvajes y se alimentaban solos en botaderos de basura en las afueras de los pueblos. Al igual que los perros carroñeros, los cerdos eran codiciosos, feroces, asquerosos, no solo para los judíos, sino por las normas comunes y corrientes. No solo esto se aplicaba a los judíos, sino que la gente normal también consideraba a los perros y a los cerdos como animales inmundos. Si alguien se ponía entre estos animales y su comida, es probable que se volvieran a que lo despedazaran a los que le estaban impidiendo. Si una persona se ponía entre la comida y el perro o el cerdo, estos dos animales reaccionaban contra esa persona. Entonces así se los veía, así se comportaban estos dos animales en los tiempos de Jesús. Incluso hoy mismo existen animales como los cerdos salvajes, los jabalíes, que no son nada amigables allá
por los yungas donde estos animales habitan en gran cantidad. Son animales feroces que no tienen piedad y te pueden despedazar, agredir, atacar. Y hoy en día, como en los yungas existen la caza de jaguares, quienes se los comen, muchas personas están cazando estos jaguares que existen en los yungas, se está rompiendo el equilibrio del medio ambiente. Los animales que controlaban estos cerdos mueren y los cerdos proliferan y son una amenaza para estas comunidades en los yungas. De la misma manera, los perros, las hienas, podríamos decir que es una especie de perro, son animales extremadamente salvajes que comen a su víctima, despedazan estando vivos, no esperen que se mueran. De la misma manera se comportan los perros y los cerdos. Si a un perro no le das de comer por muchos días, hermanos, hermanas, vean cómo va a actuar. No va a ser esa mascota tiernita que tú tienes en tu casa. Esa mascota tierna que tú tienes en tu casa, no le des de comer 1 semana, 2 semanas. Y se va a comportar como lo que es, un animal salvaje. Bueno, con estas palabras no estoy diciendo que los animales son lo peor, no. Una cosa es no tener piedad de los animales y otra cosa es convivir con los animales, que es algo muy peligroso. En mi vida práctica he visto animales, en este caso perros, no eran perros de raza fina, no, perros comunes, que había niños que llegaban a emergencias totalmente desfigurados, sin rostro. ¿Qué pasó? Decíamos, era una imagen muy triste, niños de 5 o 6 años, y la causa era que un perro, o sea, el niño le había molestado al perro y el perro con su boca le había comido y le había quitado gran parte de su rostro. Son animales salvajes, hermanos, no podemos tenerlos como hijos, hijas. Y si no les gusta lo que les digo, entonces saquen este versículo de Mateo 7:6. Lo que el Señor Jesús nos enseña aquí es que ciertas verdades y bendiciones de nuestra fe no deben comunicarse a individuos que son totalmente contrarios a las cosas de Dios. En este caso no nos está enseñando que debemos odiar a los perros o a los cerdos, no, ellos son parte de nuestro hábitat. La enseñanza de este versículo es que los perros y los cerdos espirituales que no tienen ningún aprecio por lo que es santo y justo. Lo que nos está enseñando es que ciertas verdades y bendiciones de nuestra fe no debemos de comunicar a individuos, en este caso esos individuos serían como los perros y los cerdos, que son totalmente contrarios a las cosas de Dios. ¿Qué va a pasar si hay gente que desprecia el Evangelio, les enseñamos el Evangelio? Esta gente tomará lo que es santo, las perlas, las joyas más raras, más valiosas, en este caso la palabra de Dios, como tontería y ofensa. Un animal salvaje cuya preocupación principal es rebuscar comida en la basura, difícilmente apreciará que le arrojen perlas. ¿Qué pasa a un animal salvaje si tú le das perlas, le botas perlas? El animal quiere comida, no quiere perlas, pero les das perlas de gran precio. ¿Qué va a hacer el animal? La va a pisotear. No le sirve, por más que le arrojes oro, plata, dólares, no sé, joyas, en este caso perlas preciosas, diamantes. ¿Qué va a hacer el animal? Lo va a pisotear, lo va a pisar, como dice Mateo 7, ¿no? 7:5, vean a ver. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, o sea, lo van a destruir. A ellos no les sirven esas cosas preciosas que a nosotros sí nos sirven. Entonces, no podemos dar lo santo, en este caso las perlas, la palabra de Dios, a estas personas. Esas personas, ¿cómo van a ver la palabra de Dios? Como tontería y una ofensa. Entonces, un animal salvaje cuya preocupación principal es de buscar comida en la basura,
difícilmente apreciará que le arrojen una perla. Le va a irritar que no se trate de algo de comer y es posible que ataque a la persona que le lance las piedras preciosas. Ahora el Señor Jesús no ofreció toda su enseñanza a todos los que estaban escuchando. En una ocasión, vamos a Mateo capítulo 11, versículo 25. No debemos de dar a conocer la palabra de Dios a aquellas personas que no quieren aceptar, no tienen un corazón, no se hacen la burla del Evangelio. No podemos echar perlas, no podemos dar enseñanzas del Señor, de la palabra de Dios, a esas personas que sabemos que nos van a rechazar, los van a considerar como una tontería y como una ofensa. Y esa actitud también vemos aquí cuando el Señor dice en Mateo 11:25, el Señor en una oración dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, toda enseñanza, hay personas que no van a aceptar el Evangelio. No debemos perder nuestro tiempo enseñándoles los misterios de la palabra del Señor, que a nosotros nos ha sido revelada, porque para ellos es tontería, es una absurdez, es una filosofía extrema, no sé cómo lo consideran. Y eso es el Señor, en la oración le dijo al Padre, le dice: te doy gracias, Dios, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y en otra ocasión les dijo a sus discípulos, Mateo 13:11, porque a vosotros os es dado saber los misterios de los reinos de los cielos, mas a ellos, o sea, a las personas que se hacen burla del Evangelio, a los perros, a los cerdos en este caso, a ellos no les es dado. Mateo 13:13, viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. O sea, ellos están con una determinación de no hacer caso al Evangelio, porque el Evangelio para ellos es una tontería. Entonces, estas personas no debemos de darles los misterios que a nosotros nos ha sido revelado. Además, recuerden que después de la resurrección, Jesús, ¿a quiénes se apareció? Solo a sus discípulos. A ninguno que no fuera creyente, a los demás no se les apareció. Y Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, advierte que habrán falsos que no entenderán y aprovechándose de personas ingenuas, utilizarán la palabra del Señor para fines propios de lucro, de avaricia. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, habrá entre vosotros falsos maestros, negarán al Señor, o sea, no van a entender, pero van a utilizar esas enseñanzas, y muchos, dice versículo 2, seguirán sus enseñanzas, vivirán como ellos les enseñan, y al final dice: sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. 2 de Pedro 2, 3. Y unos cuantos versículos después de que dijo estas palabras, Pedro, en 2 de Pedro 2, 12, dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. ¿Cómo dice? Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Gloria al Señor, hermanos. ¿Debemos de proclamar el Evangelio? Claro que sí. ¿Debemos obligar a las personas a que acepten el Evangelio? No. No. El que quiera aceptar, gloria al Señor, Dios tocó su corazón y vendrá a los pies del Señor. Pero el que no quiere, no insistamos, no echemos perlas, no echemos la palabra, los misterios de la palabra de Dios en esas personas que rechazan, porque lo único que vamos a recibir es rechazo, insulto, odio. Hablarán mal de nuestro Señor, usando como ejemplos las dos mismas especies inmundas que estamos hablando, del perro y el cerdo. Pedro también utilizó a estos dos animales como ejemplo en 2 de Pedro 2:22.
Pedro cierra su advertencia con estas palabras y dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el peso vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, los dos animales el Señor usó como ejemplo de personas que no quieren aceptar el Evangelio, y aquí Pedro nuevamente utiliza esos dos animales como ejemplo. Mateo 7:6 es el versículo que estamos estudiando y dice: no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Estamos hablando del juicio que debemos nosotros de emitir, un santo juicio a las personas, pero hay cosas que no podemos hacer. Los perros y los cerdos representan a los que debido a su gran perversidad e impiedad se niegan a tener algo que ver con lo santo y con las cosas preciosas de Dios, y más bien se esperan que las pisoteen y se vuelvan y despedacen al pueblo de Dios. Habrá ocasiones, hermanos, en que el Evangelio que presentamos será absolutamente rechazado y ridiculizado. ¿Y qué es lo que haremos cuando suceda eso? ¿Qué nos mandó el Señor? Mateo 10:14: si en alguna casa o pueblo se niegan a recibirlos o escucharlos, salgan de ese lugar y sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo, y comenzar a ministrar en alguna otra parte. Habrá veces en que aquellos a quienes testificamos resistirán el Evangelio, blasfemarán a Dios, y podríamos expresar las palabras de juicio que Pablo también expresó, Hechos 18:6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, Hechos 18:6, les dijo, sacudiéndose los vestidos, dijo Pablo a estos que no querían escuchar el Evangelio: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Otra versión dice entonces Pablo, en señal de rechazo, porque los judíos se pusieron en contra de Pablo y lo insultaron, dijo, se sacudió el polvo de la ropa y les dijo: si Dios los castiga, la culpa será de ustedes y no mía. De ahora en adelante les hablaré a los que no son judíos. Entonces, cuando la gente rechaza el Evangelio, se burla, maldice, no debemos desperdiciar la santa palabra de Dios y las valiosas perlas de su verdad en un intento inútil, frustrante, de ganar a estos individuos. Puede que sea tu amiguito o tu amiguito que tanto los quieres y quieres traerle a la iglesia, pero hermano, es un cerdo y es un perro inmundo que jamás te va a hacer caso. Lo único que tienes que hacer no es tal vez insistirle, sino solo pedirle al Señor, orar, decirle: Señor, si tú quieres, puedes salvar esa vida. Porque ya tú cumpliste con anunciar el mensaje de salvación a esa persona. Y la persona rechazó, y tú no eres Dios para convencerlo, pero sí eres un hijo de Dios que puedes orar por esa persona. Debemos dejar al Señor, debemos de confiar en que de algún modo el Espíritu Santo pueda penetrar el corazón, como al parecer hizo con algunos de quienes al principio rechazaron la predicación de Pablo y de los demás apóstoles, o dejarlos al juicio de Dios, como dice en Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 11. Tito capítulo 3, versículo 10, 3:10. Si no quieren aceptar el Evangelio, debemos dejarle al justo juicio de Dios. Al hombre, dice Tito 3:10, ese hombre que pertenece a una secta o que es un hereje, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice la palabra del Señor? Deséchalo. Versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio.
Si no quiere aceptar el Evangelio, por más que nosotros nos acercamos, vamos con un espíritu de mansedumbre para confrontar su pecado y decirle arrepiéntete, pero si tal persona no quiere aceptar el Evangelio, se comporta como un cerdo y como un peso inmundo en los tiempos de Jesús, ¿qué dice? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Qué manda Tito en 3:10? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, después de haberlo exhortado en varias ocasiones y no quiera arrepentirse, ¿qué dice? ¿Qué debemos hacer? Deséchalo, dejar en las manos del Señor, orar tal vez por esa persona, pero después ya no más. No debemos echar perlas a los cerdos y a los perros. Sabiendo que tal se ha pervertido, en este caso estos falsos llamados apóstoles, profetas, que utilizan enseñanzas de la palabra del Señor con un fin propio de enriquecimiento, no sé, de tener fama, poder. Pero estas personas, por más que les exhortemos, estos no van a entender, porque según ellos nosotros somos los malos, pero estos ponen por encima sus costumbres, sus enseñanzas y por detrás la palabra del Señor. Estas personas ya están condenadas, dice, por su propio juicio. Entonces, ellos mismos ya se han condenado y darán cuentas al Señor en los tiempos finales. Este texto de Mateo 7, 5, 6 muestra que en tal situación el creyente no condena si no puede reconocer que tal persona ya se ha condenado sola. La persona es la que se ha condenado, no es que nosotros vamos y le condenamos. Lo desechamos, lo hacemos a un lado, ya no lo molestamos. Si no quiere tener el Evangelio, ¿dónde más vamos a insistirle? La persona misma se ha condenado por sí sola. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mateo 7:6, hermanos, es uno de los dichos duros de Jesús. Son palabras duras que el Señor nos enseña en esta parte de la Biblia, que debemos tomar en serio al mandato y hacer todo lo posible por obedecerlo, porque es la voluntad de Dios. Sin embargo, debido a que el tema es bastante serio y a que podríamos estar inclinados a creernos muy justos y buenos y ser críticos, debemos depender del Señor con cuidado y sinceridad. Aunque determinamos que una persona es demasiado rebelde para oír el Evangelio, o que es un hereje o un falso maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Seguimos nuestro camino, no en juicio con aire de suficiencia, sino con gran desilusión y tristeza, recordando cómo nuestro Señor Jesús, cuando se acercaba a Jerusalén por última vez, ¿qué hizo? Lucas 19:41, Jesús, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Evitar un juicio erróneo y lograr un discernimiento justo es una marca del verdadero ciudadano del reino celestial. Gloria al Señor, hermanos. Esas son las palabras. Ahora, Mateo 7:5, la enseñanza es bien clara y dice, hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si juzgamos hipócritamente es un pecado, estamos cometiendo un pecado. Pero si no juzgamos a nuestro hermano que está en pecado, también es un pecado que nosotros cometemos. La ordenanza del Señor es, saca primero tú y luego ve y saca la paja de tu hermano. O sea, uno es pecado, juzgar hipócritamente, y el no confrontar el pecado de tu hermano también es pecado. Pecado también es dejar pasar por alto, no decir nada y volverse en un criticón, un murmurador. Eso también es pecado. Gloria al Señor, hermanos. Entonces tengamos cuidado en esta situación. Sí estamos ordenados a juzgar,
a confrontar el pecado de nuestro hermano y no dar el mensaje del Señor a personas que ya no quieren entender, porque ellos mismos ya se han condenado. Esa es la enseñanza, hermanos, de Mateo capítulo 7, versículo 5 al versículo 6. Pongámonos de pie para darle gracias a nuestro Señor. Si existe alguna pregunta pueden hacerla, y si no, luego me la pueden dar a conocer. Señor, te damos gracias por este día tan hermoso.